Ahora después de tu palabra escuchar y ser tocado como nunca jamás, he analizado tanto dentro de mí. Vamos a ir a la palabra en Romanos 13. Romanos 13. Cuando la tengamos nos ponemos de pie. La palabra de Dios dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amado Dios, gracias te damos, Señor, una vez más, Señor, porque me permite, Rey de la Gloria, estar, Señor, acá delante de tu presencia y delante de una congregación, Señor, para traer palabras, Señor, tuya, Rey de la Gloria. Te pido, Señor, que tú coloques, Señor, cada palabra que salga de mi boca, Señor, que venga de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, que no sea, Señor, de mi humanidad, bendito Dios. Por eso te doy gracias, Señor, te alabo, te bendigo y glorifico tu santo nombre, Señor. Que seas tú guiándome, Señor, a través de esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Es importante saber que la palabra sujeción es la dependencia que se mantiene de una autoridad superior y disposición que actúa según lo dictado al interior o exterior de una autoridad, ¿sí? Sabemos que estamos dentro de una sociedad que está constantemente visualizándonos, observándonos como cristianos, ¿cierto? Entonces nosotros debemos dar el ejemplo de cómo Cristo o cómo Dios ha venido haciendo diferentes cosas en nuestras vidas, pero con nuestros actos, ¿cierto? Cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Dios permite que todo se revele o se refleje ante una sociedad, porque sabemos que van a haber personas que nos van a estar señalando y juzgando. Toda autoridad es puesta por Dios, lo dice el versículo 1 y vamos allá. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este versículo nos habla de que todas las autoridades superiores han sido puestas por Dios. Dios es quien quita, Dios es quien pone, y no vamos a ir más allá. La palabra sométase en el griego significa hupotazo, y significa subordinar, reflexivamente obedecer, sujeto, sometido. La libertad que tenemos en Cristo nos ayuda a que nosotros seamos obedientes a cada autoridad que se nos presenta en nuestras vidas, ¿cierto? Hay diferentes autoridades, desde un presidente, un gobernador, un alcalde, la policía, tránsito, los esposos, pastores, y pues, primeramente Dios, ¿cierto? Entonces, recordemos que el texto dice que toda autoridad es puesta por Dios. Nosotros no podemos ir en contra de estas autoridades. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que criticamos, porque sí, hay autoridades que uno los ve injustos, pero no somos nadie para juzgar, ¿cierto? Solamente hay un Dios que juzga y coloca a estas autoridades sabiendo y entendiendo que Dios más adelante, ¿sí?, le va a pedir cuenta de todo lo que hicieron en este mundo, ¿cierto?
Yo quiero que nos vamos a estar moviendo en la Biblia con algunos textos, porque la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios para todo tiene algo, para todo en nuestra vida tiene algo. Y hay ciertos textos que hablan de ciertas autoridades que en nuestras vidas se presentan. ¿Listo? Vamos a ir a 1 de Pedro 2:18, donde hablan acerca de los patrones. Aquí vemos muchos trabajadores, ¿cierto? El cual tenemos jefe o patrón. Dice 1 de Pedro 2:18. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Mire que ahí nos da las dos opciones, tanto los buenos como los malos. Ahí esa palabra afable es amable, cariñoso, ¿sí? Pero esa palabra malo es ese patrón injusto, ese patrón que no le da los beneficios correspondientes al trabajador, ¿cierto? Pero nos dice que nos sometamos aún, sean buenos o sean malos. Y muchas veces nos queremos desuetar cuando hay patrones que son injustos, que nosotros, pues, a nuestro parecer o en la forma que ellos hacen las cosas, nos parecen injustos. También vamos a ir a Efesios 5:22. Esto va con las esposas, ¿sí? También tenemos autoridad. Efesios 5:22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Muchas veces, pues, como mujer, lo digo por mí, se me dificulta mucho sujetarme a mi esposo, en diferentes áreas de mi vida, pues. Y es algo difícil en las mujeres, sí lo es, someterse al esposo. Y yo hablo por mí porque yo vengo de una generación, ¿sí?, de familia materna, de mucho matriarcado. La mujer es la que dice, la mujer es la que hace, la mujer es la que manda, la que resuelve, y el hombre callado. Y entonces yo vengo de esa crianza. Cuando yo conozco a mi esposo, ¿sí?, hubieron esos choques, porque yo bien, con ese matriarcado bien afincado, y él con ese machismo también bien afincado. Entonces Dios nos puso a los dos en esta, muele, voy yo sacando la cosita que usted tiene y usted también. Entonces siempre ha sido, pues, un proceso difícil, pero de la mano de Dios ha sido llevadero, ¿sí? Hay cosas que, pues, uno soluciona, pero hay cosas que son más difíciles y bueno, vamos a orar porque, pues, es algo que de solucionar es muy duro, porque si él quiere una cosa, yo quiero otra, entonces ¿cómo quedamos en un acuerdo? Bueno, también vamos a ir a Efesios 6:14, más adelantico, donde habla de las autoridades para los hijos. Sabemos que las autoridades para los hijos son los padres. Pero me llamó mucho la atención este versículo, lo voy a leer. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación al Señor. Me llamó mucho la atención este versículo porque en este versículo, aparte que te da una demanda, tiene la promesa, ¿cierto? La demanda es que los hijos deben obedecer y sujetarse a sus papás, que son la autoridad mayor que ellos tienen, ¿cierto? Pero les da una promesa donde le dice que le va a dar larguras de día. ¿Listo? Vamos a ir a otro texto que habla acerca también de los esposos, porque los esposos tampoco se salvan de esta. ¿Sí? Vamos a ir ahí mismo a Efesios 5, 21 y 23. Vamos a tocar solamente esos versículos. Dice: sométase los unos a los otros en el temor de Dios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿A quién tiene que sujetarse el hombre? A Jesucristo.
ya que viene a ser cabeza de la iglesia, ¿cierto? Entonces, para cada quien hay una palabra, y voy a dejar un versículo de último porque me parece importante para la congregación, pero vamos a ir a 1 Corintios 15, 28, donde habla de otra sujeción que a mí me pareció hermosa. 1 Corintios 15, 28. Dice así: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó en todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Acá está hablando directamente de Jesucristo. ¿A quién se sujetó Jesucristo? A su Padre. Y nosotros venimos a ser hijos de Dios de parte de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, así como Jesucristo se sujetó a su Padre, nosotros debemos sujetarnos también a Dios. Entonces debemos obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando no se exceda más allá de la autoridad de Dios, porque sabemos que nuestra primera autoridad es Dios, ¿cierto? Vamos a ir nuevamente al texto en Romanos y vamos a leer el versículo 2. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y el que resiste acarrea condenación para siempre. Esa palabra oponerse es como hacerle como un pare, un alto, o sea, como que no quiero nada con eso, ¿cierto? Y dice que el que se opone a las autoridades está resistiendo a obedecer a Dios directamente, porque si nosotros obedecemos las autoridades que tenemos pues en este mundo, sobre este mundo, y no resistimos a lo que ellos tienen como leyes, estamos haciendo las cosas correctamente para Dios en obediencia, ¿cierto? Pero si resistimos, viene condenación, y esa condenación sabemos que Dios castiga al que desobedece, ¿cierto? Entonces, voy a dar un ejemplo, lo voy a dar para las esposas, porque aquí vemos bastantes esposas, ¿sí? Cuando nos oponemos a nuestra autoridad, que es nuestro esposo. Por naturaleza somos de sujetas. De una u otra forma somos de sujetas. No sé si pues yo pienso que desde el Edén, Adán y Eva, desde ahí viene la cosa de la desujeción, porque donde Eva no hubiese desobedecido lo que Dios le dijo a su esposo, o sea, Adán, ella no hubiese hecho lo que hizo. Ahí hubo una desujeción. Entonces, muchas veces cuando nosotras como esposas, hay situaciones en nuestros hogares donde pues vamos a colocarlo, ya puedan ser económicas, problemas familiares. Hay situaciones donde nosotras es mejor no tomar la decisión directamente, sino conversarlo con los esposos, ¿cierto? Pero a mí me pasaba, aún me pasa, que había cierta actividad y había que viajar a Medellín y Heidi se enteraba el último día antes de viajar y no por mí. ¿Y por qué no me había dicho nada? Entonces ahí había una cierta desujeción, en realidad había una desujeción porque yo no le conté nada de que si se podía o no viajar pues a Medellín a cierta situación. Igual pues son cosas que de la iglesia, pero igual hay que consultarlo con el esposo. Eso es una desujeción de la esposa. Pero también sabemos y entendemos que habemos esposas que tenemos, o esposos que tenemos, pues, un matrimonio con una persona inconversa, ¿cierto? Acá hay un dilema, pues la palabra nos dice que debemos sujetarnos a nuestros esposos, pero hay ciertas situaciones donde podemos como mujer desujetarnos totalmente de ellos. ¿Por qué? Hay cosas que a Dios no le agradan, ¿cierto? Que vienen a ser pues delante de la presencia de Dios pecado, y sabemos que los esposos o las esposas inconversas ciertas cosas les agrada hacer, ¿sí? Pero como conocedores de la palabra de Dios, nosotros no accedemos o no aceptamos ciertas situaciones, ¿sí? Yo quiero dar un pequeño testimonio. Cuando estuve en Venezuela,
Esta palabra Dios me la había regalado ya acá en Entre Ríos, antes de yo irme. Pero comencé yo a tratar, pues, a leer esta palabra bien y a enfocarme en ella estando en Venezuela, donde más tenía que tener sujeción con mi esposo, porque pues estábamos lejos, igual pues las cosas que él me decía yo debía pues acatarla, por decirlo así, pues. Entonces, faltándome como 5 o 6 días para yo regresar, eran las fiestas patronales del pueblo donde es mi familia, por parte de mamá y papá. Yo tenía más de 5 años que yo no veía a mi familia y a mi abuela, es la única abuela pues viva que tengo, y yo quería pues, el anhelo de mi corazón era ver a mi abuela, ¿cierto? Igual pues yo le comenté, ay bebé, me están diciendo para ir para Falcón, y él me dijo, voy a pensar, déjame pensarlo, déjame, vamos a orar. Bueno, esa noche pasó, amaneció, yo lo saludé, él me saludó, y lo primero que me dijo fue, lo segundo pues después del saludo me dijo, usted no va por ahí. Claro, en mi corazón había el anhelo de ir donde mi familia a visitar, pero también había el anhelo de sujetarme a mi esposo. A mí pues en mi corazón había tristeza por no poder ir, pero había cierta como satisfacción porque mi mensaje fue, bueno mi amor, está bien, no voy por ahí, pero sí quiero llevar a Isabel al mar porque el mar está a 45 minutos de acá donde estoy, o sea, está cerquita. Entonces, bueno, quedamos así. Entonces, él la respuesta que, o sea, él no pensaba que yo le iba a dar esa respuesta. Él pensaba que yo iba a salir con una pataleta, con una cosa que lo iba a bloquear y toda la cosa. Y él se sorprendió, o sea, él quedó como sorprendido, o sea, sí, Jennifer ha tenido cambio, porque en tiempitos atrás la pataleta no fuera sido bueno, pues, sino que no me regreso, ¿sí? Pero bueno, Dios va haciendo ciertas transformaciones en uno que uno, bueno, aún me faltan muchas cosas por cambiar y sujetarme a Él, pero ahí vamos trabajando en eso y de la mano de Dios se puede todo. Quiero mencionar una autoridad que es directamente para la congregación. Me parece muy importante esta autoridad, ¿sí? Vamos a ir a Hebreos 13, 17. Dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Me pareció importante dejar como este último versículo más adelantico, porque Dios colocó a nuestros pastores, ¿sí? En esta congregación, en la de Belmira y en la de San Pedro, para guiar a unas ovejas que se las colocó Dios, ¿cierto? Muchas veces nosotros como ovejas somos muy desconsiderados, diría yo, porque cuando hay cierta situación que sucede en nuestras vidas, buscamos un consejo, primeramente pues vamos ante la presencia de Dios y oramos, y luego están ellos como consejeros en ciertas situaciones, ya sea económica, ya sea familiar, ya sea con los hijos, ya sea matrimonial, sí, pero nosotros queremos escuchar ciertas cosas de ellos, pero resulta que acontece que Dios coloca en ellos palabras para darnos a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son puestos por Dios y son unas personas espirituales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos ante ellos, pedimos consejo y como no es lo que queremos escuchar, formamos la pataleta y hacemos lo que a nuestro parecer es lo que se va a hacer, ¿cierto? Pero muchas veces esto nos trae consecuencias, porque sabemos que ellos son espirituales y que espiritualmente nos van a hablar. Ellos no nos van a dar un consejo carnal. Y estas consecuencias que trae a nuestras vidas pueden ser de corta o largo plazo, ¿cierto? Las autoridades siguen siendo servidores de Dios. Por más que lo veamos de un lado a otro, siguen siendo servidores de Dios. Vamos a ir al versículo 3 en Romanos nuevamente.
donde dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. En este versículo nos habla que a la autoridad no se le debe temer si nosotros andamos en rectitud, ¿cierto? Si nosotros estamos haciendo las cosas correctamente, ¿sí? ¿Por qué temer a una autoridad? Y los voy a poner así con este ejemplo, los que tienen carro, los que tenemos moto. Sabemos que hay leyes, ¿sí? Para cada una de esas situaciones, que hay que pagar, pues sacar un seguro, una tecnomecánica, tener los papeles al día, ¿cierto? Pero muchas veces hay forma o no hay forma, pero igual cuando no hay la forma de sacar ese tipo de papel, de documentos, pues es mejor no andar en la vía, no transitar, porque entonces llega un tránsito, nos para, papeles, y nosotros no hemos pagado tecnomecánica, no tenemos seguro, entonces nos hacen un comparendo y nos molestamos, ¿cierto? Pero es que no es culpa del tránsito, es culpa de nosotros que andamos en la vía sin la documentación que se requiere, ¿cierto? Al igual se hace con la policía, y le quiero contar ese testimonio cortico de Isabela. Isabela llegó cierto día diciendo que la policía era mala. Llegó del jardín diciendo eso. Y Haider le dice, no mami, es que la policía no es mala. Es que si, o sea, la gente no hace nada malo, la policía no le hace nada. Pero cuando la gente hace cosas malas, los policías deben actuar. Bueno, comenzó el proceso con Isabela en esa situación con la policía. Cada policía que Haider veía, se le arrimaba, le comentaba, y ya el policía la saludaba, ella saludaba al policía. Bueno, y así ha pasado ciertos días. Pero en estos días veníamos caminando, ya estaba acostumbrada a que los policías la saludaran, y veníamos caminando hacia el jardín, cuando pasa un carro de la policía, y ella me dice, mamá, los policías están enojados. Y yo le digo, no mami, si no, pues pasaron en el carro. Mamá, pero es que no me saludaron. Y yo le digo, mamá, porque pasaron en el carro, no andan a pie, pasaron en el carro. Entonces yo también estoy enojada. Y yo le digo, no te tienes que enojar, sino que los policías pasaron en el carro, mami. En cualquier momentico que lo veas a pie, ellos te saludan. Entonces eso uno lo va como que, bueno, se va encaminando a no tenerle ese rencor, porque eso es lo que nos hacen o nos enseñan a nosotros, que hay que tenerle rencor a la policía, ¿verdad? Pero no es que le tengamos rencor o temor, es que si nosotros hacemos las cosas mal, debemos de saber que tenemos consecuencias para esa situación, ¿cierto? Entonces, quiero traer acá a colación la pandemia. La pandemia tuvieron pues ciertas leyes, ciertos requisitos que debíamos cumplir para poder salir a la calle, ¿cierto? El tapaboca, que la lavadita de mano, que cuando llega a la casa se debite prácticamente fuera de la casa, entra al baño, se baña, listo. Pero un día, cuando ya podíamos salir todos, pero con el tapaboca, estábamos acá, ya nos habíamos empezado a congregar acá. Y pues se sabe que para cantar en la alabanza es maluco con ese tapaboca. ¿Quién lo vivió? Muchos de acá lo vivimos, que con el tapaboca nos sentíamos ahogados, ¿cierto? Pero yo, en desobediencia, no acatando leyes que había en la iglesia, yo agarré y me bajé el tapaboca para cantar. Llegó cierta persona, se acercó a Haider y le dijo que yo no cargaba el tapaboca. Haider se acercó a mí y me dijo, amor, para que te supas el tapaboca, que me llamaron la atención. A mí me hirvió la sangre, me volvió a bajar, me lo tuve que poner. ¿Por qué? Porque estaba desobedeciendo lo que ya había colocado la autoridad, ¿cierto? Entonces, al igual, en la calle también nos sucedió lo mismo. Nosotros andábamos sin el tapabocas y cuando veíamos a la policía o alguien, nos lo volvíamos a colocar, porque era muy maluco. Yo me sentía pues asfixiada con el tapabocas. Para bien o para mal, las autoridades son puestas por Dios, servidores de Dios. Vamos a ir al versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, ¿sí? Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar, para castigar al que hace lo malo. Cuando hacemos algo mal, sabemos que que va a repercutir en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Cuando hacemos algo incorrecto, y voy a dar un ejemplo, una persona comete un delito, ¿sí? Esa persona que cometió ese delito sabe que vienen consecuencias por ese delito, ¿sí? Un juez, un fiscal toma la decisión, bueno, son tanto, si es cárcel, si es casa por cárcel, lo que le corresponda pues, según el delito. Sabe que tiene que pagar esa situación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo lo malo, estamos desobedeciendo directamente a Dios. Y hacer lo malo nos conlleva a hacer tantas cosas en pecado, porque cuando uno hace ciertas situaciones, lo primero que se mete en nosotros, ¿sí? Es el pecado de la mentira, ¿cierto? Cuando cometemos cierta situación, vamos a suponer, pues como mencionaba ese delito, alguien mató a una persona, esa persona mató a alguien, ¿sí? Esa persona va a querer encubrir su pecado, y ese pecado encubrir es mentira, ¿cierto? Estás ocultando algo, es mentira. Entonces, esto nos lleva a cometer ciertos pecados uno tras del otro, que nos lleva a desobedecer y nos lleva a quedar mal delante de Dios, ¿sí? También vamos a colocar otro ejemplo. Esto sí lo voy a colocar directamente dentro de la congregación, porque me pareció pues importante. Cuando hay una persona dentro de la congregación que comete un pecado y nuestros pastores se enteran, ellos llaman la atención a esa persona, ¿cierto? Exhortan a la persona. Pero esa persona, al ser exhortada, pues no hizo caso omiso y volvió a cometer la misma situación. Nuestros pastores van ante los ancianos de la iglesia y comentan lo que está sucediendo, ¿sí? Y ya vuelven estos ancianos y toman pues cartas en el asunto y hablan nuevamente con esta persona para que no se repita. Pero vuelve esta persona y repite la misma situación. ¿Cuál es el deber de los pastores como autoridad? Expulsar a esta persona. ¿Por qué? Porque estaría contaminando al resto de la iglesia. ¿Listo? Vamos a ir al versículo 5, donde hay una palabra que me llamó mucho la atención. Dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Esa parte de la conciencia es lo que viene del corazón y la mente, ¿sí? Lo que hay en el corazón, la mente pues lo maquina y lo hace, ¿cierto? Entonces muchas veces obedecemos porque nos toca, o porque ¿qué más se va a hacer? O porque, bueno, es una ley, pero no lo cumplimos o no lo hacemos de corazón. Dios quiere que nosotros obedezcamos cada regla, cada ley que existe en este mundo mientras estemos, que lo hagamos con amor y con obediencia. ¿Por qué? Porque simple y llanamente Dios colocó a estas autoridades para que nosotros nos sujetemos a ellas. En nuestra mente y en nuestro corazón hay cosas que aún nosotros no conocemos, ¿sí? Pero que Dios, a medida que nosotros vamos avanzando y creciendo en los caminos de Dios, Él va revelando para que nosotros vayamos sacando, ¿sí? Entonces, la obediencia y la sujeción van de la mano. ¿Por qué? La sujeción es algo que ya Dios lo colocó, lo escribió a través de cada profeta que escribió cada palabra que hay en la Biblia. Y si nosotros nos sujetamos a estas autoridades que están por encima de nosotros, porque cada autoridad que esté por encima de nosotros debemos de obedecerle. Como decía anteriormente, no importa si
es injusto, si es malo, si vemos que hacen cosas que no son de agrado, debemos sujetarnos. ¿Por qué? Porque cada persona va a rendir cuenta, cada autoridad va a rendir cuenta ante Dios de cada una de estas cosas. Y lo pongo pues de esta forma. En las congregaciones hay ministerios, ¿cierto? Y cada ministerio tiene un líder, como le llamamos acá, cabeza de ministerio, ¿cierto? Muchas veces se nos dificulta sujetarnos a estos líderes. Aún, pues a los pastores se nos dificulta sujetarnos muchas veces, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que la misma palabra dice que fueron puestas por Dios, ya nosotros no podemos hacer nada, porque son puestas por Él, y nosotros debemos obedecer. Entonces, quiero contar una breve historia de un hombre que vivió cierta situación de sujeción ante una persona que lo estaba llevando a prácticamente quitarse la vida, por decirlo así. O sea, ya lo tenía muy desorientado. Este hombre tenía un empleo, era un trabajador que tenía un empleo muy bueno, por decir acá un gerente, un supervisor, que son empleos pues de alto rango, ¿cierto? Pero tenía un jefe que cada día que pasaba le hacía la vida imposible, ¿sí? Pero esta persona conocía de Dios y él le pedía a Dios que lo ayudara a superar o a saber llevar las cosas con este jefe. Entonces un día él comenzó en su mente a juzgar a este jefe, a juzgarlo, ¿sí? Y el trabajo que estaba haciendo era un trabajo más bien malo, porque lo que estaba haciendo este jefe con esta persona acarreaba que él no pudiera desenvolverse bien en su trabajo por pensar en todo lo que este jefe estaba haciendo. Pero vino Dios un día y en un sueño le reveló que él tenía sí o sí que sujetarse a esa autoridad porque había sido puesta por él. Y entonces él en el sueño decía pues que él le preguntaba a Dios o le decía a Dios que viera todo lo que estaba haciendo. Entonces Dios le decía que él a través de este jefe lo estaba pues procesando porque venían cosas mejores, ¿sí? Resulta ser, acontece que bueno, ya este hombre aceptó y listo, y no importa lo que hiciera el jefe. Al poco tiempo, a este jefe, que era superior que él, lo echan y lo colocan a él en el puesto. Entonces, eso me lleva a mí a ver y a reflexionar que cuando nos sujetamos directamente a las cosas que Dios ya, o a las autoridades que Dios ya ha puesto, nos hace, como dice la palabra acá, nos enaltece, nos da alabanza de ello, porque estamos obedeciendo. No importa el jefe que tengamos, o no importa los gobernantes que tengamos, debemos obedecerle. No obedecerle porque nos toca, sino porque saber y entender que Dios los colocó allí y que con amor debemos cumplir con cada una de las cosas que ellos demandan. Por eso, para concluir, quiero orar para que nosotros tengamos un corazón sujeto, un corazón obediente a cada uno de nuestros superiores. Primeramente, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres nuestra primera autoridad y que por debajo de ti vienen muchas autoridades más sobre nosotros, bendito Rey. Por eso, Señor, te queremos pedir, te quiero rogar, Padre amado, que tú seas, Señor, dándonos un corazón de amor, Señor, para con los demás,
de amor, Señor, para con nuestros jefes, para con nuestros esposos, para con nuestros pastores. Y que, Señor, como hijos también tuyos y hijos de padres terrenales, Señor, también nosotros, Señor, demos esa honra a nuestros padres. Y que nosotros como padres, Señor, también seamos capaces, Señor, de guiar, Señor, a nuestros hijos, Señor, a través a esa obediencia, Señor, que tú nos pides, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, haces maravillas, haces cosas maravillosas, Señor, haces cosas hermosas, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que muchas veces, Señor, no nos damos cuenta, Señor, y que tú, Señor, día tras día, Padre Celestial, nos llevas, Señor, de una u otra forma, Señor, a ver y a entender, Señor, que solo tú, Señor, haces las cosas posibles, Señor, que solo tú, Señor, eres quien nos guía, Padre Celestial, que solo tú, Señor, Padre de la gloria, estás con nosotros, Señor. No importa la situación, Señor, que vivamos, Señor, siempre estás allí. En los procesos, Señor, difíciles, Señor, tú estás allí, Padre Celestial. Pero que nosotros entendamos, Señor, también que debemos obedecer, Señor. Y que, Señor, también debemos, Señor, orar, bendito Dios, por nuestras autoridades. Por eso, Señor, en esta noche, Señor, también coloco, Señor, cada autoridad que tú has puesto, Señor, por encima de nosotros, Señor, ya sea un presidente, bendito Rey, un gobernador, un alcalde, nuestros pastores, nuestros esposos. Padre, ayúdanos a cada día, Señor, pedir por ellos, porque sabemos, Señor, también que tienen un trabajo duro, un trabajo arduo, Señor, en tu camino. Gracias, Padre Celestial, porque tú haces las cosas perfectas, porque tú haces las cosas agradables, Señor, ante este mundo, Señor, que está tan pervertido, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre amado, ya que tú eres el bueno, Señor, el grande, el todopoderoso, Señor. Y, Señor, sigue guiándonos, Señor, y guardando nuestros corazones, Señor, de hacer lo malo y de desobedecerte, bendito Dios. Grande eres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.